Buenos días a todos y gracias por venir. Va a dirigir unas palabras la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, doña Andrea Levy. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a vuestra casa, a esta sede del Ayuntamiento de Madrid, aquí en el Palacio de Cibeles. Y enhorabuena por celebrar este acto en un día como hoy, en el Día Internacional de la Libertad de Prensa. La sesión de esta mañana lleva el título de La libertad de prensa hoy, un tema candente y se celebra además bajo el abrazo protector de ese maestro de la palabra que es Mario Vargas Llosa, a pesar de que aquí no hemos tenido sonido, el Premio Nobel de Literatura, Dalí de las Libertades en todo el mundo, un madrileño de Arequipa, un madrileño vocacional, como a él le gusta definirse. Lo cierto es que nuestra disposición a colaborar con la cátedra Mario Vargas Llosa siempre fue grande y muy especialmente cuando Ramiro Villapadierna, su director, nos convenció para albergar el evento aquí en la sede del Ayuntamiento de Madrid, cuando nos dijo la frase «Madrid tiene que sonar a libertad». Y es así, Madrid es la ciudad de las puertas abiertas a todo el mundo, es una ciudad acogedora, es una ciudad integradora, pero además creo que es una ciudad donde el anónimo se siente protagonista de una nueva historia en esta ciudad que ha dado y que sigue dando tantos grandes cronistas. Y es importante, además, decir y reclamar esta libertad y esta libertad que se enseña y que es emblema de Madrid, justo un día como hoy, 3 de mayo, cuando se cumplen 214 años de un acontecimiento trágico de esta ciudad y que mostraron hasta qué punto a veces el precio que se paga por ejercer la libertad es muy alto. Creo que todos tenemos en mente ese fabuloso cuadro de Goya que describe ese valor que algunos tienen por su libertad. Y además es importante reclamar la libertad, que no es solo un contenedor, no es solo una palabra vacía, sino que es fondo y forma a la vez. En momentos en los que se impone el totalitarismo, el que se quiere imponer la voladora de todos los puentes, de no dar cobijo y de no albergar las libertades individuales, como sucede en estos momentos con la invasión ilegal de Rusia en Ucrania. La libertad es sinónimo de espíritu crítico ante el conjunto de la sociedad. El poder pensar diferente tiene que ser uno de los valores esenciales de cualquier democracia que se precie. El poder pensar o tener una idea diferente ante el otro, pero no por eso, como bien decís vosotros, cancelarlo, sino el poder disfrutar de pensar de forma distinta y no por eso no forman parte de esa integración que la democracia debe hacer de los pensamientos opuestos. Y también la libertad es sinónimo de espíritu crítico con uno mismo. Uno debe tener y reivindicar siempre la libertad de buscar en sí mismo contradicciones, oposiciones a pensamientos que pudo tener y que pueden cambiar según va pasando el tiempo. Yo creo que esos deben de ser los fundamentos en los que se base la palabra libertad dentro de la integración generosa que nuestra democracia debe hacer. Quiero agradecer el magnífico y plural elenco de periodistas que nos acompañan y que han aceptado la invitación a participar. Su presencia, desde luego, nos honra. Celebramos, como digo, la libertad de prensa, que es la suma de dos libertades. La libertad de informar, porque ser libre sin estar informado es imposible, y la libertad de opinar, que se corresponde con nuestro derecho a escuchar opiniones diversas e interesantes, que es lo que sin más preámbulo vamos a hacer aquí hoy en la casa de todos los madrileños, como decía al principio. Así que bienvenidos y felicidades por este Día de la Libertad de Prensa. Muchas gracias. Muchas gracias, delegada. Ahora nos va a hablar Ramiro Villapadierna, el director de la cátedra Mario Vargas Llosa.
Bueno, gracias, delegada de Cultura de Madrid, gracias Ayuntamiento, gracias también al empeño que ha puesto el Objective en ser nuestro partner mediático y en esta idea. Hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Prensa, pilar orgulloso que lo ha sido siempre de la democracia, la Cátedra Vargas Llosa ha convocado a examinar el estado de la libertad de palabra en tiempos de limitación de libertades, de posverdad, de nuevos dirigismos tecnológicos o paternalismos de Estado, de la reaparición de tabús y sus entusiastas, y de una industria del ruido mediático, del bulo, a la que también contribuimos, y que precipita al ciudadano, a nuestro público, hacia la descreencia y hacia el todo vale o todo es mentira. Este proyecto ha tenido sus dificultades, pese a que vivamos en una sociedad libre. No saben la cantidad de nombres que nos han fallado, que nos han cancelado. Me refiero a periodistas, no a notarios, ni comandantes del ejército, ni nada así. En el Día Mundial de la Libertad de Prensa, muchos periodistas no han querido estar. Preguntarse por la libertad no está bien visto. Y yo, que trabajé en regímenes del Este, les puedo asegurar que allí tampoco estaba bien visto. En fin, con estas premisas y esta fecha que coincide con la hora más libertadora de Madrid, abrimos un ciclo sobre la cultura abierta y sus crecientes limitaciones, que se prolongará mes a mes y que ha sido adoptada por el programa de la Casa de América, en la cual también tiene parte nuestro ayuntamiento. Nuestras propuestas hoy son, para esta conversación sobre periodismo, ruido y posverdad, y después una segunda sobre censura y autocensura. La primera mesa la preside la veterana periodista multiplataforma Mónica Tourón, hoy día secretaria general de la Asociación de la Prensa de Madrid, y coordinará a David Mejía, columnista conocido del Objective, a Pilar Bernal, reportera de Telecinco, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras y profesora de La Nebrija, y a Marta García Ayer, comentarista de Onda Cero, del Confidencial. Y se me pasaba por alto que Mario Vargas Llosa ha tenido el COVID la semana pasada, si no estaría aquí con nosotros, pero ayer me invitó a su casa a que le hiciéramos un pequeño saludo que correspondiera al que nos ha hecho la delegada de Cultura de Madrid con tanto afecto. Así que lo hemos grabado y si lo pueden poner ahora, iniciamos las sesiones. Hoy celebramos una de las grandes conquistas de la sociedad libre, como es la libertad de prensa y de expresión. Una bella coincidencia para Madrid que conmemora su hora más libertadora. Por ello, la Cátedra Vargas Llosa ha propuesto a esta capital que haga de su 2 y 3 de mayo un llamado a la libertad de palabra que hoy parece cada vez más cuestionada. Y convocamos a algunos de sus mejores periodistas a que reflexionen sobre su papel de servicio al ciudadano y a la cultura independiente de los poderes. Hagamos de este día y de esta reflexión una tradición más del Madrid abierto, respetuoso y libre. Feliz día a todos. Bueno, Mónica Tourón, te dejo la palabra y gracias a todos. Bueno, muchas gracias, buenos días. Como ha explicado Ramiro, estamos aquí tengo la suerte de estar acompañada por 3 compañeros y estupendos profesionales, valientes con la palabra, con sus opiniones, valientes con su recorrido y periplo, en el caso, por ejemplo, de Pilar, por todo el mundo, en lugares a veces bastante complicados, y valientes para hablar, yo creo, también de libertad, ¿no? O sea, los periodistas, yo creo que cuando nos reunimos para hablar de periodismo, y en especial hoy, Día Mundial de la Libertad de Prensa, solemos caer en nuestra propia trampa, ¿no? Y reiteramos pues qué mal está la profesión, la precariedad laboral, los contratos basura, las presiones de poderes públicos, privados, políticos, económicos, sociales, la agresividad, los vetos.
Es como un reflejo de lo que es real, desgraciadamente es muy real, y en la Asociación de la Prensa de Madrid recibimos y trabajamos con constantes casos y quejas de este tipo de agresiones, vetos y dificultades para defender la libertad de expresión y ejercer el periodismo. Pero fuera de estas quejas, yo creo que a veces nos falta ese punto crítico, ¿no? Vale, todo eso es real, pero ¿y qué hacemos de verdad los periodistas? O sea, yo creo que voy a plantear un poco aquí la cuestión quizá al contrario, ¿no? Un ejercicio de autocrítica, porque yo creo que nunca ha habido tanta libertad de expresión y de prensa como hay ahora. Está recogido en todas las grandes instituciones, en sus manifiestos, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en nuestra Constitución. O sea, yo creo que es indudable que más libertad de la que tenemos ahora, mirando hacia atrás, pocas veces en nuestra historia ha habido, ¿no? De hecho, hoy el día y el título de nuestra sesión hace referencia a lo que la UNESCO ha puesto como lema para el Día Internacional de este año, que es el periodismo bajo asedio digital. Se plantea el impacto de la era digital en la libertad de expresión, la seguridad de los periodistas y el acceso a la información y a la privacidad. Yo, como os decía, voy a tratar de hacer autocrítica, darle la vuelta, sin obviar todos esos problemas reales que vivimos en la profesión y afectan a la libertad de expresión. Pero yo no sé si lanzaros el dicho tan popular de «entre todos la mataron y ella sola se murió», porque una pregunta que yo creo que está pendiente es ¿qué periodismo tenemos en el siglo XXI? El que queremos ya sabemos cuál es, estamos todos absolutamente de acuerdo, pero acerca cuál es el que tenemos, a lo mejor ahí es donde exige esa reflexión y ese análisis que hoy planteamos, ¿no? Creo que el periodismo, yo personalmente, creo que es mejor que el que se hacía en la era predigital, pero la pregunta es si ese periodismo es mejor o peor. Mi opinión personal hoy os la lanzo porque yo no soy capaz de no decirlo, pero no viene al caso. Creo que el periodismo actual es hijo de su tiempo. O sea, es un tiempo frenético en el que todo lo que prima es la inmediatez. Hay que contar las cosas ya, hay que lanzar la imagen ya, hay que hacer la entrevista ya, hay que tener declaraciones ya. Las redes nos han llevado a esta carrera, por así decirlo, de que todo tiene que ser ya, ¿no? O sea, es todo inmediato. O sea, yo entro y en agosto me compro un abrigo y en 20 minutos, una hora o un día está en mi casa. O sea, esa inmediatez preside ya, yo creo que toda nuestra vida, ¿no? O sea, yo quiero ver una película y me tengo que abonar a una plataforma porque la quiero ver ya y la quiero ver en mi casa. Entonces, esa inmediatez nos contamina, por así decirlo, aunque tiene cosas muy beneficiosas y muy buenas, ¿no? En pandemia, afortunadamente, esa inmediatez nos ayudó en casos muy extremos, ¿no? Pero bueno, yo creo que esa celeridad, esa inmediatez multiplica la posibilidad del error y multiplica el riesgo de banalizar los contenidos, de convertir en noticia lo que a lo mejor no hubiera sido o no es noticia, ¿no? Es un poco esa inmediatez de tener que alimentar unos contenidos 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Yo, después de un poco reflejo del escenario y de la inmediatez y del ya, lanzo una primera pregunta, os lanzo. Si no creéis que al periodismo le ha pillado el toro, por así decirlo, de la era digital. Es decir, el periodismo no ha sabido poner en su sitio esa inmediatez que la era digital nos reclama en todos los aspectos de nuestra vida, que va ligado al mundo digital y nos ha invadido esa fiebre de ser los primeros. Entonces, todos somos profesionales, conocemos el valor de una exclusiva, pero es que por eso mismo hoy en día ya casi no hay exclusivas. O sea, es muy raro que alguien tenga la paciencia y además que alguien sepa preservar esa exclusiva para que por alguna casualidad o cuestión no haya saltado a las redes y se reviente, ¿no? Entonces, ahí os lanzo Pilar, Marta y David. ¿Nos ha pillado el toro al periodismo que queremos de la inmediatez? O sea, la era digital se ha llevado por delante ese análisis.
es una fiebre tener que ser los primeros. Ya no digo querer, es que ahora hay que tener que ser los primeros. Bueno, muy buenos días. Pues quizá de alguna manera sí, ¿no? La cultura del snack informativo que ha definido la academia es esa cultura de devorar rápido muchas veces informaciones ciertamente tóxicas o de poca calidad. Pero eso no quita para que la actualidad sea asombro, sea sorpresa y sea capacidad de reacción. Y eso nos ocurre a los periodistas continuamente, ¿no? Que vivimos vapuleados por las noticias de última hora. Eso forma parte de nuestra idiosincrasia y de nuestra profesión más íntima, ¿no? Cuando una noticia estalla, nos sube la adrenalina informativa a cualquiera que había vivido en una redacción un gran evento informativo, un gran acontecimiento como pues, un desastre natural, un atentado, sabe de lo que hablo. Y ese reaccionar rápido suponía históricamente reaccionar también bien, ¿no? Pienso que el fenómeno no es nuevo, pero se ha agudizado. Cada vez se acortan más los tiempos entre que se produce la noticia y que haya que contarla, ¿no? Y no hay que remontarse a la imprenta. Yo llevo 20 años trabajando en esto y en 20 años lo hemos vivido, ¿no? Desde las redacciones de los canales 24 horas, la instantaneidad de la radio, las redes sociales, ¿no? Y todo ello, sin embargo, no ha implicado necesariamente hacer peor periodismo. Yo creo que los medios hemos ido aprendiendo mal que bien a gestionar digitalmente ese subidón informativo y si lo analizamos bien, la mayor parte de los fallos o del contenido pernicioso que se traslada a la opinión pública procede de las redes sociales y de las redes de mensajería, ¿no? Muchas veces dando credibilidad a fuentes no periodísticas, ¿no? Cuando las redes se convierten per se en una fuente fiable y en esa confusión se mezcla todo, ¿no? En ese brebaje informativo, en lo que no se sabe muy bien, qué procede de un periodista y qué procede de un ciudadano o de un pseudociudadano periodista, pues todo eso se confunde, ¿no? Cuando se sustituye la labor clásica del periodismo de comprobar y de verificar y de hacer nuestro trabajo, es cuando de verdad se produce, desde mi punto de vista, la confusión, ¿no? Las redes son esa plaza pública en la que muchos vocean, donde no hay jerarquización informativa y allí van los tuits que parecen tener el mismo peso tan democrático, ¿no? Donde desaparece de alguna manera la intermediación del periodista para que todos esos diputados, ciudadanos, tengan el mismo peso, ¿no? Pero ni todos tienen la misma credibilidad ni desde luego se mueven por los criterios de imparcialidad que deberían mover al periodismo. Cuando sucumbimos, cuando el periodista deja de hacer su periodismo y sucumbe a la vertiginosidad de las redes, es cuando se coloca, creo yo, al borde del abismo, ese abismo real y otras veces ficticio, porque ahora parece que siempre estamos al borde de la supernoticia histórica y el supermomentazo mediático, ¿no? Y a veces pasa, porque estamos viviendo una guerra, hemos vivido una pandemia o un terremoto, a veces hay terribles eventos informativos, pero no todo es un vibrante breaking news como nos transmite una y otra vez las redes sociales, ¿no? Ya nada parece sorprender porque todo nos tiene que sorprender, ¿no? Y bueno, pues el impacto muchas veces está por encima de la importancia real de las noticias, ¿no? Así que la inmediatez a veces creo yo que es una trampa. Sí, preguntabas, además creo que muy bien tirado, si nos ha pillado el toro como periodistas y creo que inevitablemente hay que ampliar ese foco, que es algo además que también creo que debemos hacer los periodistas en un momento de tanta sobreinformación y tiene más importancia que nunca el análisis, el contexto, cómo enfocas las cosas. Y me parece que nos ha pillado el toro
como sociedad. Estamos viviendo en los últimos 20 años, en los que yo también llevo trabajando en esto, hemos vivido un cambio de la tecnología, pero que ha impregnado todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, que es Internet y el mundo conectado, y lo ha cambiado absolutamente todo. Y los que estamos aquí, la mayoría supongo que hemos trabajado, estudiado, vivido en el mundo antes de Internet. Inevitablemente llevamos una década, dos, pero sobre todo esta última, creo que afrontando en algunos casos este cambio con una cierta distancia y presunción de superioridad con respecto a quienes no han vivido el mundo sin Internet, diciendo, no, pero es que antes, es que esto, cuando eran los periódicos eran de papel y cuando quedábamos en el parque a comer pipas y no había WhatsApp, es que ese mundo ya no existe. Y estamos en extinción los que lo recordamos. Y ese periodismo ya no existe. Y supongo que aquella generación que hace un siglo y pico vivió la llegada de la electricidad a la vida cotidiana y cambió todos los oficios del periodismo también, como lo cambió el teléfono y como lo cambió el telégrafo, pero también cambió el oficio del panadero. Y hubiera sido bastante absurdo para el gremio de los panaderos pasarse 20 años lamentándose de que ya no se hace el pan como antes, cuando no había esto de la electricidad, ¿no? Y creo que en el periodismo nos ha pillado el toro un poco de la nostalgia mirándonos el ombligo, porque ha habido una generación que ha pilotado este cambio siendo muy reticente a aceptar que el tiempo había cambiado. Yo todavía recuerdo un redactor jefe que decía, a mediados de los años 2000, a ver si se pasa esto de Internet, que estáis muy pesados con esto de Internet, y ahí ya se pasa la moda. Y eso luego pasó con Twitter también. Y no sé cómo fue en vuestros medios, pero hasta que el director del medio en el que estaba no se abrió una cuenta de Twitter, estaba mal visto que ningún periodista mirase cuenta de su cuenta de Twitter en la redacción en plena primavera árabe, por poner un ejemplo que todos recordamos, que era imposible comprender sin mirar las redes porque se estaba gestando esa revolución ciudadana en las redes. Y no se veía Twitter como una fuente de información a la que hay que aplicar todos los filtros que les aplicamos a las demás fuentes de información, de verificación, de contraste, de escepticismo, de contexto, que el problema no es Twitter, es despojarle de todos los filtros de seguridad que tenemos que aplicarle, pero igual que lo aplicaríamos a una fuente con la que quedamos a tomar un café. Bueno, pues es que en Internet no hay que bajar luego todos esos mecanismos de contraste y de defensa que a menudo creo que se han bajado y se le echa la culpa al medio, cuando al final estamos pagando, creo, la novatada de ser la primera generación que ha vivido esta transformación, que no solo cambia la manera de transmitir la información, que fue como se enfocó esta revolución en un primer momento, como si cambiara simplemente el soporte en el que hacemos llegar las noticias al público, lo cambia todo por esa inmediatez que comentabas, por esa bulimia informativa con la que vivimos. Tenemos que hacérnoslo mirar los medios, pero también tenemos que hacérnoslo mirar como audiencias, porque a mí me resulta muy complicado generalizar cómo está el periodismo en este momento o si está mejor o peor, porque desde luego lo que hay ahora en comparación a épocas anteriores es más periodismo que nunca. Nunca ha sido tan fácil para un madrileño leer el New York Times. Nunca ha sido tan fácil acceder a informaciones en profundidad de 10.000 palabras para profundizar en un asunto escrito por un medio, por un periodista con recursos de otro país en el que además se pone gratuitamente a disposición de cualquier audiencia. Nunca ha sido tan fácil. Otra cosa es que como audiencias queramos poner la atención a eso o prefiramos darnos una vuelta por Instagram para ver vídeos de cómo se hacen los tatuajes en las cárceles. Quiero decir que luego también vamos a pedirnos responsabilidades a los periodistas, pero vamos también a reflexionar en tanto audiencias. Esta pelea por captar la atención en una economía desesperada por la atención, que es ahora mismo una de
las monedas más caras, el conseguir los minutos de atención de los cerebros humanos, es ahí donde está el dinero de los grandes imperios tecnológicos, esa pelea por conseguir que miremos unos contenidos y no otros, teniendo música ilimitada, cine ilimitado, series ilimitadas y todo en nuestro teléfono. Claro, ¿por qué vas a informarte de lo que está pasando en Ucrania si puedes estar viendo otras muchas cosas, ¿no? Y creo que esa pelea desesperada por llamar la atención que comentabas, Pilar, y de seducir al lector, al oyente o al espectador, no se entiende si no lo ponemos en contexto de que nunca hemos vivido en una época en la que sea tan complicado, tan fácil transmitir, pero tan complicado captar la atención porque la competencia de contenidos es mayor. Antes, y por antes entiendo al mundo antes de Google, en los años 90, no había tantas cosas que hacer un domingo por la mañana. Que muy interesante tendría que ser la familia de uno para no quererle pasar un par de horas mirando un buen periódico, porque iba a ser más interesante. Pero es que ahora la cantidad de cosas que se pueden hacer un domingo por la mañana de manera gratuita en cuanto a contenidos, de consumo de contenidos, es enorme. Y ya por terminar, me parece que, porque sé que ahora hablaremos de la desinformación, nunca hemos tenido tantos contenidos accesibles, buenos y malos, y lo que no tenemos es el entrenamiento para diferenciar unos de otros, como audiencias, digo. Y ahí ese es uno de los enormes desafíos que tenemos en la profesión de periodistas, que hace 30 o 40 años teníamos como periodistas la misión principal de encontrar las noticias. Y ahora las noticias están por todas partes, pero también está la desinformación. Creo que nuestro cometido principal como periodistas, y no lo estamos haciendo bien, todo lo bien que deberíamos, es seleccionar, desbrozar, poner más fácil a la audiencia qué es lo relevante de qué no lo es, porque estamos saturados de contenidos. Y ese papel de seleccionar era algo que antes no se esperaba del periodista, pero creo que ahora sí, y podemos hacerlo a través de los medios, a través de las redes. Creo que la gente está muy, muy deseosa de que les aportemos relevancia entre tanto ruido, que es una palabra que antes comentaba Ramiro. Bueno, buenos días, muchas gracias. Sí, yo estoy bastante de acuerdo con lo que han dicho mis compañeras, que son periodistas y por lo tanto están mucho más autorizadas que yo para hablar de este tema, ¿no? Pero por unir con lo que estaba diciendo Marta, yo coincido en que uno de los grandes problemas no es la ausencia de periodismo de calidad, sino la proliferación de información y el peso de un sistema tan lleno, pues, de texto, de vídeo, de todo tipo de inputs en el que es muy difícil discriminar. Sí creo que efectivamente el periodismo ha sufrido la digitalización a lo mejor más y por una cuestión del propio narcisismo que es común en el medio. Bueno, es irónico decir esto en lo que fue un edificio de correos, ¿no? Es decir, son muchas las cosas que se van quedando atrás en la era digital. Y yo creo que el periodismo ha tenido el miedo de no sentirse imprescindible y de tener por decirlo así, el monopolio de la información, cosa que no necesariamente debería perder, pero que lo está disputando. No solamente el monopolio del entretenimiento o de lo que hacer un domingo por la mañana, que absolutamente, sino también el que ya haya un desprestigio importante de la prensa y se fomente desde ciertos lugares y que se vea la prensa con cierta desconfianza. En fin, yo creo que esa sería un poco como yo encajaría también esa discusión. Es decir, ¿qué tiene que hacer el periodismo para recuperar la seguridad en sí mismo? Para no temer a los nuevos tiempos. Estamos efectivamente en una época muy joven, es decir, los modelos de suscripción en los diarios españoles han empezado antes de ayer y tenemos que observar y aprender cómo también educar. Hay que poner el foco efectivamente en los lectores o en los telespectadores, dependiendo del medio, por supuesto, en jerarquizar y distinguir la información contrastada de la que no lo es, lo cual es difícil también en un tiempo de consumismo tan apresurado, donde estamos acostumbrados, como decía Mónica, a si queremos algo que esté el día siguiente en nuestra puerta, llame a la puerta y nos entreguen el peluche que hemos comprado, ¿no? Un poco lo siguiente que iba a plantearos entronca mucho con, evidentemente, lo que hemos dicho, ¿no? Lo que dice David de entonar un poquito ese mea culpa, ¿no? De que en nosotros mismos también reside esa calidad que nos haría distinguir
a unos contenidos de otros dentro del panorama global de tanto contenido, ¿no? Yo por eso antes hablaba de si esa obligación de alimentar constantemente nos haría caer en eso, en crear noticias donde no las hay o en banalizar ciertas noticias, ¿no? Porque hay una cuestión que Marta hablaba del New York Times antes. El New York Times, yo creo que todos conocemos que ha alertado a sus propios periodistas del uso de Twitter, precisamente, ¿no? Diciendo que se perdía excesivo tiempo en Twitter y se dejaba de analizar o investigar mucho la información, ¿no? O sea, era como vomitar constantemente cosas sin pararse a pensar en muchas ocasiones en la raíz de todas esas cosas, ¿no? Yo aquí planteo esa autocrítica a la que hacía referencia antes y esa educación también de los públicos, pero educación también de los profesionales, porque en muchos casos caemos sin darnos cuenta, o a veces conscientemente, en ese papel de periodista espectáculo, periodista provocador para conseguir un like, un tuit, entrevistador o interrogador porque dando caña pues tengo repercusión, se me escucha, se me sigue. Entonces, por ejemplo, en la crónica social yo creo que hace muchos años que se ha perdido, pues entonando siempre el mea culpa, la televisión pervirtió aquellas crónicas de sociedad, ¿no? Que incluso Emilia Pardo Bazán y otros grandes escritores practicaban en los diarios, metiéndose en los ciclos de la aristocracia. Pero, por ejemplo, hoy en día eso es muy patente en el periodismo político, ¿no? Vemos una tertulia política televisiva o radiofónica y yo a veces reconozco como si fueran hinchas de un partido de fútbol, que es donde, digamos, es más los sentimientos a flor de piel, la pasión y todo esto, ¿no? Entonces, ese sentimiento, esa pasión, ese incluso llegar a la descalificación y al insulto, ¿no? Cuando se insulta al árbitro en un partido y todas estas cosas. Yo a veces me recuerda cuando veo ciertas tertulias y veo a periodistas, compañeros, pues convertidos en esos ultras de un estadio, ¿no? En esos forofos sin medida o sin mesura y sin ser conscientes de la capacidad de influencia que todo eso tiene en los públicos, ¿no? Yo, ejerciendo esa autocrítica, ¿no es también a veces un poco culpa de la propia profesión en no saber medirse todo por el interés de conseguir un tuit, un like, porque insulta y vencerás, sé polémico y tendrás seguidores? Si no tienes seguidores no te van a llamar para una colaboración. Es todo como una bola, un círculo vicioso que parece que nos invade, ¿no? O sea, hemos perdido la entrevista pausada a lo mejor por el interrogatorio, porque es mejor ser agresivo e ir a la piel y a la herida del que estamos entrevistando. Planteo un poco todo esto, la provocación por un like, por un seguidor, por un tuit, por tener esa presencia en el mundo digital que parece que nos domina, ¿no? Bueno, justo hoy, 3 de mayo, Día Mundial de la Libertad de Prensa, se ha dado a conocer el informe de Reporteros Sin Fronteras y justamente el aspecto que más denuncia de la situación de la libertad de prensa en nuestro país es la polarización enfermiza que existe en nuestros medios de comunicación, ¿no? Una polarización en unos medios hiperideologizados donde se pierde la referencia básica, ¿no? de la pluralidad, la imparcialidad periodística, la rectitud, que no significa que no pueda existir y deba existir libertad y pluralidad de opiniones, pero ese axioma clásico, ¿no? de los hechos son sagrados, parece que es una quimera ya demasiado frágil. Nuestro país, en la clasificación de este año, ha bajado 3 puestos, desde el 29 al 32,
y se achaca pues, en gran medida a la polarización ideológica y también a la gran concentración económica de los medios, ¿no? En concreto, los medios audiovisuales en manos de, bueno, pues de dos grandes grupos privados y una televisión pública, ¿no? Y al final esa situación genera que haya menos pluralidad informativa y sobre todo que haya menos respeto por las opiniones disidentes. Y eso para la salud de la democracia es malo y sin ninguna duda para el bienestar de la libertad de prensa, ¿no? que necesitamos como aire fresco. Sí, totalmente de acuerdo. Y creo que, como seguramente en el diagnóstico que hacías vamos a estar de acuerdo, a lo mejor es interesante profundizar en las causas. Y seguramente haya mucho de mea culpa en esto, pero también hay un contexto que no podemos obviar. Las tertulias son más baratas que la información. Sin la precarización a la que ha sufrido esta profesión, sobre todo a raíz de la crisis de 2008, no se entendería el por qué cada vez hay menos reporteros y menos periodistas buscando noticias, haciendo información. Eso es caro. Hay que tener a alguien que salga todos los días a buscar información y que puede volver sin ella, porque está trabajando las fuentes, porque está buscando algo que no quiere ser contado, que siempre cuesta más de encontrar que algo que te filtra un partido o una empresa determinada. Eso nos daría para otra tertulia entera. Entonces, creo que el low cost, que es la opinión, tiene mucho que ver. Ahora, ¿por qué esas opiniones no son independientes, sino parece a menudo, lamentablemente, que están afiliadas a una ideología, como quien lo está, como decías, a un equipo de fútbol? Eso tiene también que ver con la espectacularización de la política que hemos vivido en los últimos años y los intereses que se tiene también desde los partidos en colocar a determinados portavoces para que tengan visibilidad y asegurarse de lo que van a decir. Y a mí eso me espanta. Y me parece que deberíamos preocuparnos mucho porque parte del desprestigio que hablábamos o de la pérdida de credibilidad viene de ahí, de que las audiencias no perciben que les estén contando lo que pasa, sino lo que alguien quiere que les cuentes. Y muchas veces no es así, estamos haciendo nuestro trabajo de manera independiente, pero hay veces que sí. Y luego eso hace que se haya una mella, sin duda, en la credibilidad. Esto tiene arreglo y creo que estamos empezando a verlo. Me parece que la crispación constante de las tertulias o de los programas, que el alineamiento con una determinada ideología, o peor que con una ideología, es con un partido político, que a veces dice una cosa, un día dice blanco y otro negro, y luego hay gente que ese día coincide, que una casualidad no menor, que diría Feijóo, coincide que también están cambiando de idea al mismo ritmo que marca la veleta de los que mandan en uno u otro partido. Esto ya está empezando a agotarse. No sé si lo estáis viendo vosotros también o soy yo que lo quiero ver, pero me parece que está empezando a reclamarse y, por tanto, a tener valor en el mercado, y es fundamental que tenga valor en el mercado para que sea viable, un modelo mucho más sano, en el que lo que se dedican esas tertulias o esos espacios de opinión es al análisis de lo que está pasando y no a tanto simplificación absurda del si estás a favor o en contra, que no aporta nada. Yo no entiendo por qué a los lectores o a las audiencias les tiene que importar nuestra ideología, que todos tendremos una, supongo, más o menos perfilada o sofisticada, con más o menos vehemencia. Lo que les tiene que importar es nuestro criterio. Y uno puede tener unas ideas que son las suyas y también, como la vida privada, las puede compartir o no. Lo que tiene que compartir y en lo que tenemos que ser honestos, sobre todo los que nos dedicamos a opinar en los medios, es con nuestro criterio. Es para lo que yo entiendo que tiene mucho valor. La tertulia bien hecha tiene un enorme valor informativo, y más en una época de saturación informativa como esta, porque la gente no tiene tiempo de leerse 5 periódicos por la mañana como hacemos algunos, ¿no? Madrugar para leerse 5 periódicos de diferentes países es una profesión.
También lo es la del que está buscando noticias, pero es otra. Y poder leer 5 periódicos, asimilarlos y contarlos de una manera accesible al que no tiene tiempo porque no se dedica profesionalmente a esto, sino que tiene que abrir un negocio o ir a un despacho de abogados o dar 8 horas de clase en un colegio, pues creo que tiene que estar enormemente valorado en este momento, siempre y cuando, claro, se haga con la mayor de la honestidad posible, porque objetividad es un término también muy en entredicho, pero creo que siendo honestos con el criterio que cada uno aplica a su selección de noticias y a su análisis, estaríamos haciendo una enorme labor y muy necesaria en este momento. Pero la polarización, no sé si estáis de acuerdo, yo quiero pensar que empieza a agotar en lo político y en lo informativo, o al menos se abren paso otras opciones que llevaban unos años encubiertas. Bueno, ojalá. Yo no sé si soy tan optimista respecto al fin de la polarización. Espero que tenga razón. Creo, de todas maneras, que hay que señalar la responsabilidad también de quien elige a los opinadores, ¿no? Es decir, la tertulia puede ser un formato más barato que el del reporterismo, pero también uno puede elegir analistas, como tú dices, en base a su criterio, pausados y que estén interesados en la verdad, independientemente de que tengan una ideología. Y a menos, que con todo eso pueden ser todo eso y ser a menos también. Sí, pueden ser a menos, efectivamente. Y sin embargo, se tiende a esa espectacularización y se busca precisamente a periodistas que no tengan un criterio, en muchos casos, evidentemente no en todos, pero que no tengan un criterio, sino una ideología y que puedan hacer una labor absolutamente partisana, ¿no? Es decir, bueno, es el problema del infotainment, que es un problema que la prensa tiene que es una cosa sobre todo televisiva, pero que tiene que abordar. Y también, bueno, pues los periodistas que tienen la cartilla del partido y con el argumentario y que, como tú dices, lo cambian de la noche a la mañana, bien, se puede dejar de contar con esos periodistas para las tertulias. Es decir, si lo que nos estamos quejando es de que ese es el problema, pues deberíamos quizá prescindir de esas figuras y apostar, a lo mejor no por acabar con la tertulia, porque yo estoy de acuerdo contigo, que la tertulia puede ser un buen instrumento para contribuir a digerir las noticias y analizarlas, y que sean analizadas por personas con criterio, amenas, y que hayan hecho una labor que no está al alcance de todos de informarse previamente, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que ver también con esa selección que se hace en los medios, más pensando en el espectáculo que en la información. El tema de la polarización yo creo que es difícil apaciguarla. Sucederá, supongo que más por agotamiento que por decisión, porque es también muy rentable para determinados medios de comunicación. Tanto la explosión de las tensiones por la digitalización como el éxtasis del infotainment en España coinciden en una época muy concreta, que no solamente fue una cuestión española, sino global, pero que como toda crisis se cebó especialmente con España, donde las bolsas de indignados crecieron exponencialmente y por buenos motivos, y donde en lugar de ir hacia una política de apaciguamiento, tanto desde la política como desde la prensa, se fue a sacar provecho por motivos electoralistas en un caso y por motivos de rentabilidad, ¿no? Como decíamos, la polarización es muy rentable para los agentes que participan de ella. Y la polarización es un sentimiento, en esto entraríamos en un debate de orden más sociológico, pero es la radicalidad le vuelve a uno más feliz. Esto es una cosa que está demostrada. Es decir, es más radical el que está en el espectro ideológico, es más feliz en el que está en el espectro ideológico que en el que está en una posición centrada y en muchos casos más abocado a la soledad intelectual que supone eso, ¿no? Entonces, hay una labor en la que tienen que contribuir muchos agentes. Uno de ellos es sin duda la prensa. Pero claro, renunciar a los beneficios de la polarización es difícil y yo admiro mucho a quienes lo intentan y a quienes lo hacen. O sea, un poco después de escucharos a los tres, yo la idea que saco y la conclusión y el nexo común de todas vuestras intervenciones es un poco que somos los propios medios los responsables de lo que pasa. O sea, por ejemplo, Pilar se refería a la última clasificación que hoy se ha hecho pública de Reporteros Sin Fronteras, en la que España ha bajado el puesto 29 al 32, hablando de polarización y de otros intereses. Marta hacía alusión a que es más barato, en términos económicos, para un medio de comunicación tener 3 tertulianos que un reportero buscando información. Y David, por último, hablaba precisamente también de eso, ¿no? De que
tengo más repercusión y si me polarizo y si tengo cosas contrastadas extremas, y entonces, bueno, pues lo fomento, ¿no? O sea, concluimos, o un poco yo, la visión que tengo es la solución o la mejora o el camino es que desde los propios medios, y ojalá tenga razón Marta cuando dice que ella nota o percibe que esa polarización está cambiando y se está asentando pues un matiz más profesional, más de análisis y más de conocimiento, son los propios medios, digamos, en cuya mano está el cambiar la situación, ¿no? O sea, el acabar con ese fomento de la polarización del periodista espectáculo, del tema escándalo, del volver a la pausa, de volver al análisis, a la reflexión, ¿no? O sea, ¿en mano de quién? No en la educación de las audiencias. La educación de las audiencias, esto es lo de siempre. La gente consume lo que le damos o le damos lo que quiere consumir, ¿no? Pero cuando dices volver, me plantea la duda de a dónde. Yo soy muy crítica con la mitología del pasado y siempre se cita la clave, por ejemplo, como uno de los programas centrales de referencia. Se puede ver en YouTube para los millennials y centennials que estén en la audiencia. Pero, ¿qué minoría? ¿Cuántas pocos miles de personas veían aquellos programas de análisis sosegado y de referencia? Hemos vivido siempre en el 1, 2, 3. Quiero decir que lo que tenía audiencia era el 1, 2, 3, no era la clave, ¿no? Pero era lo que había. Sí, era también era otro momento, tienes toda la razón. Claro, pero es la idea de, cuando decimos lo de volver, ojo, porque a lo mejor ese lugar nunca existió. Hay una diferencia para mí fundamental cuando contrastamos el periodismo que se hacía en el siglo XX y el que estamos haciendo en el XXI, y sobre todo desde el punto de vista de las audiencias, el que se consumía entonces y el que se consume ahora. No cambia una cosa, que es que los análisis en profundidad son para una élite a la que le gusta y reclama estar bien informada, una élite cultural, digamos, que no tiene necesariamente que ver con su poder adquisitivo, pero sí es un grupo de personas preocupado por estar informado. La gente que compraba todos los días el periódico en el siglo XX, y siendo la acción de ir al kiosco y adquirir un periódico junto con la de ir al bar al consultarlo un momento, la única que tenían para poder leer las noticias, está calculada en apenas un 10% de la población, que es poco más o menos el que se espera que tenga como nicho la suscripción de diarios digitales. No ha cambiado tanto la cantidad de gente dispuesta a pagar por estar bien informada. Lo que ha cambiado, y esa sí que es una diferencia creo fundamental que tenemos que tener presente en estos análisis, es que la gente que antes no estaba informada no presumía de estarlo. Sabía que pues escuchaba un rato la radio, veía el telediario a la hora de comer, si acaso, y ya está. No presumía de saber cosas porque no leía los periódicos y no pretendía que lo hacía. Pero ahora cualquiera que recibe algo por WhatsApp está en la tentación de decir que sabe de algo, que no tiene ni idea de si ha sido o no contrastado, y a menudo se confunde la desinformación de aquello que se recibe por WhatsApp, de los problemas que tengamos los medios, que son muchos, pero no son paradigmas distintos, yo creo. Entonces, estar ahora mismo viviendo una sociedad desinformada, eso no cambia. También hemos tenido sociedades desinformadas antes, mayoritariamente. Lo que cambia es que esa sociedad desinformada no sabe que lo está. Y eso es mucho más peligroso porque la hace mucho más manipulable. Y a mí me parece que tenemos que tenerlo muy presente, porque ahora la sensación de que estar bien informado está al alcance de todos y que lo puedes estar sin dedicarle tiempo ni recursos a ello es un error que también creo que los periodistas necesitamos aclarar para que se ponga en valor, se dé valor a la profesión que necesita dignificarse y mejorar muchísimo en esta época de la inmediatez que decías, pero que sobre todo, como la sociedad no entiende la diferencia, entonces sí que tenemos un problema, porque los medios van a cambiar, vamos a mejorar cuando se pueda ganar dinero con ello, pues si no, no es viable. Y para que se pueda ganar dinero con ello, la sociedad tiene que demandarlo. Y creo que realmente hay un espacio y una demanda para el análisis y el periodismo de calidad, que ahora mismo la sociedad también empieza a entender qué tipo de periodismo le pide a una sociedad digital, y hasta ahora no lo sabíamos, porque nunca habíamos vivido hasta ahora en una época digital.
Yo creo que está claro que la vuelta atrás es impensable. Lo que sí necesita la sociedad son nuevas herramientas. Y eso pasa por la alfabetización mediática, una nueva alfabetización mediática. Aprender a consumir, a sobrevivir, a digerir los contenidos informativos que nos asedian y a discriminar. Y luego, por supuesto, habrá una labor de filtro, de selección que hace el periodista, esa labor de gatekeeper de siempre, ahora la hacemos y se debe hacer sin ninguna duda en ese universo digital, pero la gente tiene que aprender a leer las redes y a leer la información de otra manera, precisamente para que no viva en ese engaño y en esa ficción de pretender estar o creer que se está informado, ¿no? Está comprobadísimo que lo que más se comparte son las informaciones falsas, porque es lo que nos indigna, es lo que indigna al ciudadano, lo que le remueve, lo que le cabrea y en lo que hace like o hace compartir, ¿no? Y una información sesuda, contrastada, profunda, bueno, esa no te genera ninguna emoción, te puede informar, es evidentemente y afortunadamente así hay un público, pero como decía Marta, limitado para ese tipo de informaciones. Lo que te revuelve, eso es lo que se comparte y normalmente lo que ataca a las emociones y al corazón, ¿no? Y ese discernimiento tiene que aprenderlo la sociedad y solo a través de la alfabetización mediática que, bueno, desde luego, desde Reporteros Sin Fronteras consideramos que es prioritario darle esas herramientas desde a los jóvenes, a los niños y a toda la sociedad en su conjunto. Sí, efectivamente hay tú lo has dicho, ¿no? Es lo que buscan muchos lectores es el sentimiento, ¿no? Es el golpe emocional y es lo que les hace reaccionar o sentirse atraídos hacia una supuesta noticia. Esto no lo han traído las redes, pero las redes lo han elevado a la enésima potencia, ¿no? Roger Ailes, el creador de la Fox, tal y como la conocemos ahora, decía siempre que la gente no quiere estar informada, sino que quiere sentirse informada. Vamos a provocar ese sentimiento generalizado de que la gente, como decía Marta, tenga ese sentimiento y que piense que tiene un criterio sobre determinadas cosas para que bueno, pues ese criterio se pueda después manipular para intereses concretos. Aquí se junta también una idea que mencionaba antes sobre hasta qué punto el periodismo ha llegado a sentirse poco imprescindible o no tan imprescindible como se pensaba, ¿no? Tampoco sabemos cuáles son los datos de influencia. Con independencia de que sepamos cuántos clics tiene algo, cuánta gente entra a leer una noticia, la influencia real que tiene sobre la ideología de las personas o sobre sus decisiones de voto, que ese es el sentido último, ¿no? del periodismo para la democracia, ¿no? Por eso es un valor importante a salvaguardar, ¿no? Que las personas puedan tomar decisiones informadas a la hora de hablar sobre todo de votar, ¿no? Yo creo que otro debate es sobre la influencia real que tiene el trabajo periodístico o no sé si es opinión, como los que hacen información, en mover no solamente conciencias, sino en desplazar voto de un lado a otro. Sí, yo lo que trasladas tú de la necesaria alfabetización mediática, yo percibo acerca de eso y a lo mejor también está en nuestra mano y también estamos contribuyendo con esta misma sesión y otras que a lo largo del día de hoy en todos lados con motivo del Día Internacional de la Libertad de Prensa se celebran, es que yo creo que cada vez difundimos más y hablamos más nosotros mismos de nuestros problemas, ¿no? Lo que yo comentaba al principio acerca de la profesión, pero de nuestros problemas acerca del público, los bulos, las fake news, las deep news, la desinformación, la necesidad de verificadores. Yo creo que el debatir tanto sobre esto va llegando y también es otra labor que en nuestra mano está de esa educación de públicos en la que todos coincidíamos, yo creo, y de la que hemos estado hablando, ¿no? O sea, es también una misión la formación del criterio y del pensamiento crítico de los públicos. Y esa sí está en nuestra mano, ¿no? Es un poco lo que venías tú a decir con la necesidad de alfabetización, ¿no, Pilar?
Sí, está en nuestra mano, es nuestra obligación, pero nos enfrentamos también a una situación de desprestigio de la profesión periodística inédita, ¿no? Creo que, no sé qué opináis vosotros, pero en mucho tiempo yo no había escuchado un desprestigio tan generalizado hacia la prensa y hacia los periodistas, ¿no? Precisamente porque buena parte de la ciudadanía se cree informada por otras vías. No, es que esta web o este tuitero o este youtuber, de verdad sí me cuenta lo que pasa, ¿no? No este periodista que está polarizado, ideologizado, y ahí tenemos responsabilidad por todo el panorama que estábamos describiendo, pero es una situación muy peligrosa. Sí, bueno, hay partidos políticos basando campañas electorales enteras en torno a la idea de esto no te lo están contando los medios. Coletilla la que normalmente habría que añadir porque no es verdad, ¿no? Esto no te lo contarán los medios. Muchos youtubers dicen eso y es que no está contrastado, es que no hay ningún informe científico que lo avale o con la credibilidad suficiente. Y, sin embargo, es verdad que es algo que está calando. Hay una buena noticia, sin embargo, estaba mirando los datos del Eurobarómetro y dicen que la sociedad española es de las que, en las que más, me parece que es un 86%, la ratio de personas preocupadas por la democracia con la desinformación. O sea, la desinformación es ya, al hilo de lo que comentabas, una preocupación en la sociedad. El 86% de los españoles se declara preocupado por el efecto que la desinformación puede tener en la democracia. O sea, que el hecho mismo de detectar el problema es ya una buena noticia. Ahora tenemos que ver cómo entre todos lo solucionamos, pero por eso me aferro a eso para buscar el optimismo que creo necesario para tener la energía de empezar a cambiar las cosas. Hay algo más peligroso aún que el creerse cosas que son falsas, y es no creerse nada. Y creo que estamos en esa fase, el de si todo es igual, si da lo mismo. Y hemos pasado de creernos cualquier cosa a empezar a desconfiar de todo. Y eso es un problema para el periodismo porque elimina el valor que tienen las personas que nos dedicamos a contrastar la información, a verificar que algo es cierto y que uno luego puede equivocarse, pero responde con su nombre, su prestigio y su medio a los errores que comete. Y ni las plataformas ni las redes sociales, hasta hace muy poquito, y esto está empezando a cambiar, han respondido por la diseminación de las mentiras como modelo de negocio. Que esto hay que insistir en ello también. La polarización ayuda a los partidos políticos, esencialmente al populismo, y ayuda a ganar mucho dinero a las grandes tecnológicas porque esos algoritmos que sesgan la información no son objetivos. Han basado el modelo de negocio en captar la atención y, como decías, a lo que prestamos más atención, y esto está más que demostrado, y para eso se han contratado muchos psicólogos detrás de las tripas de las redes sociales, que estudien cómo conseguir nuestra atención y cómo generar más dopamina en el cerebro para que no podamos dejar de mirar la pantalla, está darnos la razón, adular el ego del espectador, y eso la Fox lo sabe bien, hacerte sentir más listo que los demás. Esto los demás no lo saben, pero tú y yo sabemos que esto es cierto. No tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? Eso es un modelo de negocio milmillonario entero. Y el periodismo, sin duda, enlazando con lo que comentabas al principio del todo, ha caído en la trampa de querer entrar en la espectacularización y en el captar la atención y en dejarlo relevante para entrar en lo llamativo. Y así, claro, es difícil luego diferenciar qué me aportan los medios, y esto es lo mismo que aparece, pero incluso la gente, que sobre todo entre gente joven tiene también unos índices altísimos de reconocer que se informan exclusivamente por redes sociales. Gente que dice, ¿tú cómo te informas? Con la radio, la televisión, los periódicos. No, yo por redes sociales. La única información que consumen es aquello que el feed les enseñe en Instagram, en Twitter, en TikTok, lo que se esté comentando, la conversación de cada momento. Esa conversación siempre es lo más espectacular, lo más indignante, a veces lo más gracioso, pero claro, hacer reír es mucho más difícil que indignar,
por eso estamos todos más indignados que divertidos. Si las redes sociales se limitaran a transmitirnos cosas divertidas, pues esto sería jauja, no sería muy profundo, pero estaríamos todos mucho más tranquilos. Pero claro, indignar es más barato. Y incluso la gente que se informa exclusivamente por redes sociales se está informando a través de medios de comunicación, porque la mayor parte de los contenidos que circulan y se viralizan tienen su origen en los medios. Otra cosa es que luego no pasen de los titulares, pero la presencia de los medios en las conversaciones en redes sociales es orgánica. La gente que solo ve un vídeo y demás, a veces son vídeos de personas que únicamente están en redes, pero muy a menudo están seleccionados por periodistas para los telediarios o para las webs o lo que sea. O sea que sin duda, incluso entre aquellas personas que no son conscientes que consumen medios de comunicación, los están consumiendo. Y utilizo el verbo consumir a conciencia, porque en este caso es un consumo impulsivo que tiene muy poco de reflexión. O sea que hay mucho que hacer y creo que la novatada ya la hemos pagado, igual que la de dar los contenidos gratis por los que antes se cobraba en kiosco, para sostener un modelo independiente y que pueda invertir en periodistas profesionales, independientes y con criterio, hace falta recursos. Y depender únicamente de la publicidad, teniendo en cuenta que la están fagocitando las grandes compañías tecnológicas que son las que ofrecen los anuncios, con métricas a veces difíciles de entender, no es una vía y tiene que ser la suscripción, y poco a poco ese cambio de modelo de negocio va instalándose y no está exento de problemas. Con esto ya termino, pero lo dejo para mí. Otro problema que puede tener que funcione la suscripción es que deje fuera de la información de calidad a las personas que no pueden pagarla. Es verdad que esto ha sucedido siempre, pero en una época en la que la desinformación es una plaga, me parece que es especialmente preocupante. Sí, yo creo que se ha subrayado una paradoja que es interesante, que es la de la necesidad de una alfabetización de consumidores de prensa, es decir, una apuesta por el pensamiento crítico y a la vez una búsqueda de recuperar la confianza perdida. Y ahí, claro, tenemos el problema de que queremos a gente crítica y a la vez gente que confíe, quizá no con fe ciega, pero sí en que existe una jerarquía de informaciones, que evidentemente yo creo que existe, pero que yo creo que va a llevar más tiempo del que pensamos, porque Internet en su origen se interpretaba como la cara B de la sociedad, donde todo estaba permitido, donde circulaban los contenidos, donde no había jerarquías, donde todo el mundo era igual. Y ahora resulta que esa cara B es la cara A, es decir, Internet ya no es lo que está en el trasfondo de la sociedad, sino es lo que está en la superficie, ¿no? y lo que dicta y determina cómo nos comportamos y cómo se comportan los medios. Bueno, lo ha señalado Marta, eso de que lo habéis señalado también Pilar, esa espectacularización o esa apelación al sentimiento es lo que genera tráfico y lo que genera, ¿no?, el engagement que buscan todos los vídeos. Y esto se podría enlazar con lo que nos habías apuntado antes del clickbait, del click, ¿no? Es decir, de cómo, aunque esto es algo que teóricamente debería cambiar con los modelos de suscripción, pero para que la gente no se quede en los titulares, se ceban los titulares a veces de una manera que no deja de ser una forma de aprovecharse de nuevo de qué es lo que segrega dopamina, qué es lo que entra en conflicto con nuestra naturaleza, para la que no conocer algo, aunque sea la cosa más nimia, es difícil. Es decir, hay un gatito en el puente de Londres, lo que sucedió después no lo imaginarás, ¿no? Aunque no te importe el puente de Londres ni te importen los gatos, tenemos un impulso natural casi a llenar ese vacío de conocimiento, ¿no? Entonces, en tiempos también de populismo informativo, tenemos que, yo creo que, cuidarnos de utilizar los puntos bajos de la naturaleza humana. Si realmente queremos aspirar a un modelo algo más, en fin, ético y comprometido con lo real. Es difícil tomarse en serio una noticia, con independencia de que tengas el clic, si está titulada de esa manera, ¿no? Hay un adagio de Betteridge que dice: cualquier titular o cualquier información que se titule con una pregunta, se puede responder que no. Por lo tanto, si alguien pudiera darte la afirmación hecha, te la daría, ¿no? Ahora, eso no se cumple del todo porque a veces sí que existe una respuesta, ¿no?, dentro, pero existe la necesidad de cebarlo porque parece que el interés en sí en la noticia no es suficiente.
Está habiendo un cambio de modelo muy interesante ahora en los medios digitales, porque, claro, el lector al octavo o a lo mejor al 45º, depende de la ingenuidad de cada uno, titular trampa en el que cuando haces clic no te aporta nada dentro, ya dedica su tiempo a otra cosa, ¿no? Y entonces, así como hasta ahora y también en la publicidad, en los medios y en los medidores de audiencia, que también tienen tela, lo que miraban era el número de clics y eso había sido hasta ahora clave para ver cómo de influyente, antes creo que hablábamos de la influencia que podían tener o no, se medía la influencia por número de clics que se hacían. A medida que han ido aumentando las trampas, porque se puede comprar tráfico, los medios lo saben, lo hacen, y así inflan los datos de audiencia. Como se puede comprar tráfico y es todo un negocio para las redes sociales que venden ese tráfico, está cambiando cómo se mide la influencia y cómo se mide el impacto de los medios y su credibilidad y su valor periodístico hacia cuántos suscriptores es capaz de atraer, o sea, qué artículos hacen que una persona se decida a suscribirse por 5 o 6 euros al mes a un medio. Eso cada vez tiene más relevancia y me parece muy importante porque eso sí que es relevancia. He leído el primer párrafo y considero que mi dinero lo vale, el enterarme del resto. Eso ahora mismo es una de las métricas más relevantes. Y la otra es el tiempo de permanencia en página. Porque si solo mirábamos el clic, una vez que haces clic y ya descifras la adivinanza, que fuera un juego tonto, nunca te imaginarás el nuevo aspecto de Jennifer López, ¿no? Y haces clic, lo ves y te vas 10 segundos. ¿Qué valor tiene eso para el anunciante? Pues mucho menos que si estás 10 minutos de permanencia en página o viendo un vídeo hasta el final. Y esto hasta ahora, hasta hace no mucho, no se medía y ya se puede medir. Entonces, creo que poco a poco el clickbait puede ir teniendo fecha de caducidad a medida que empezamos a entender, tanto medios como audiencias, como periodistas, cómo funciona esto. Y aprendemos también a medirlo, porque estamos, no lo olvidemos, en una época en la que ya lo podemos medir todo. La cuestión es si estábamos midiendo las cosas correctas. Bueno, ha acabado nuestro tiempo. Se me quedan un montón de temas fuera. Los titulares que apuntaba David era una de las cuestiones de esto de esconder la noticia del titular y titular con algo que no tiene nada que ver y al final ver que hasta ni hay noticia. Pero bueno, de estas prácticas del famoso dictadura del clic. Yo me quedo con reflexiones buenas, el poder hablar y lanzarnos a veces un poco piedras contra nuestro tejado, reflexiones como la de Marta, de que ella percibe que hay un cambio, ojalá que sea verdad, el ser conscientes de que no todo vale y la necesidad que apuntaba Pilar también de la alfabetización mediática en los más jóvenes, enseñarles qué son las redes, qué es la información, qué es la opinión, cómo se usan, cómo nos llegan. Somos muy jóvenes, lo decía Marta, en esto de la era digital, pero hay que hacerlo rápido porque cuando nos demos cuenta ha pasado esto y sabe Dios qué viene después, ¿no? Entonces, bueno, pues nos despedimos Bueno, Pilar, perdón, sí. Si me permitís, muy rápidamente, solo quería aprovechar que estamos en esta casa para poner en valor el compromiso del Ayuntamiento de Madrid con el programa de acogida de periodistas latinoamericanos, que cada año vienen a esta ciudad a respirar, gente que está perseguida, oprimida, torturada, secuestrada en sus países, en lugares como Venezuela, como Nicaragua, como México. Y pues el Ayuntamiento de Madrid lleva ya 4 ediciones acompañándonos en esa tarea de defender el periodismo libre y hoy pues lo celebramos también aquí en Madrid, capital de la libertad de prensa, hoy con un concierto solidario en la Sala Galileo y bueno, pues invitamos a todos a que estéis ahí presencialmente escuchando música, celebrando los 25 años de Reporteros Sin Fronteras en España, celebrando la libertad de prensa y si no, pues sumándose con una fila cero. Así que gracias por permitirme este contenido publicitario. Gracias, Reporteros Sin Fronteras, por toda la labor que hacen en todo el mundo. Y gracias a todos por escucharnos, aguantarnos y darnos likes si os hemos gustado.
Pues muchísimas gracias por esta primera sesión. Mónica Tourón, por tu moderación magnífica. Pilar Bernal, muchas gracias. Marta García Ayer. David Jiménez, que ejercía de hombre florero. Hoy, porque el mundo del periodismo, gracias a Dios, es enormemente femenino, pero a veces tenemos que tener también a un personaje. Bueno, bromas aparte, aquí nos las podemos permitir. David, gracias. También un minuto de pausa y se inicia la segunda mesa, censura y autocensura. Gracias a todos.